Hola, soy María Camila Núñez, soy historiadora y amo los cómics porque los cómics son buenos. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de Tintín y de su creador Hergé. Vamos a hacer una lectura crítica acerca del contenido de sus cómics, de varios elementos prejuiciosos y de racismo que existen en las aventuras de Tintín, sin desmeritar el trabajo artístico de su creador. Las aventuras de Tintín fue un cómic creado y publicado por el autor belga Hergé. Fueron publicadas originalmente entre el 29 y el 76, es decir, es un cómic que duró durante mucho tiempo circulando. A pesar de las críticas que voy a hacer, es una de las historietas que más me gustan, que más disfruto. Es uno de los tantos gustos compartidos que tengo con mi papá, y una de las razones por las que me gusta tanto es porque Milú, el compañero de aventuras de Tintín, se parece mucho a Toby, que es un perro que nos acompañó durante 17 años, o bueno, Toby se parece a Milú, no sé. Por acá está este cuadro de Toby que hizo mi amiga Manuelita Telles y me lo regaló muy amablemente. Otra de las razones por las que me gusta mucho Tintín es por la serie animada que se transmitió en Colombia por Cartoon Network, si no estoy equivocada. Esto debe haber sido a finales de los 90 y principio de los 2000. No recuerdo cuáles cómics exactamente adaptaba a la serie de televisión, pero me parece muy chévere. La tengo por ahí en el disco duro externo y a veces me veo unos capítulos porque sinceramente es algo que me parece muy atractivo y que me gustó un montón. Además del factor nostalgia de recordar la serie y recordar leer los cómics cuando era niña, creo que visualmente Tintín es un trabajo muy atractivo, muy bonito, por ponerlo en palabras sencillas. Hace parte de este estilo de cómic europeo que se denomina como la línea clara, que como su nombre lo indica, se destaca por tener líneas claras, líneas negras muy marcadas. No se utilizan mucho las texturas en lo visual. Los fondos en los que aparecen los personajes son muy detallados, también muy coloridos, que es como una de las grandes características del trabajo de Hergé. Además de disfrutar visualmente el trabajo de Hergé, o bueno, las aventuras de Tintín en especial, y el contenido, siempre me encuentro como en un conflicto cuando me acerco a leer estos libros. No sé si de pronto es como la visión de historiadora o lo que sea, pues uno mira las cosas de una manera diferente, pues siempre desde, no sé, su campo de estudio, al menos eso me pasa a mí. Entonces, cuando me acerco a libros como Tintín en el Congo, Tintín en el Templo del Sol, por poner unos ejemplos, me siento en conflicto y hay cosas que me hacen sentir muy incómoda cuando leo estos cómics. La mayoría de las personas suelen relacionar a Bélgica, el país de origen de Hergé, como con un país pacífico, muy bonito, relacionarlo con personajes muy benévolos como Tintín, como los Pitufos, como Lucky Luke. También se relaciona con el renacimiento de las artes, flamenco, pues ahí tuvo que ver en esa parte del territorio, también con los chocolates, con la cerveza y con las papas fritas. Sin embargo, deberíamos acordarnos más seguido de Leopoldo II de Bélgica, quien gobernó este territorio entre 1865 y 1909. Además, Leopoldo compró el territorio del Congo africano, lo mandó entre 1885 y 1905. Bajo el mandato de Leopoldo II, muchos seres humanos en África sufrieron todo tipo de atropellos contra su dignidad, contra su integridad física, moral. Ya vamos a ver un ejemplo de cuáles eran las injusticias que ocurrían en el Congo bajo Leopoldo II. Recordemos que a finales del siglo XIX varios países europeos se repartieron territorios africanos. Esto sucedió en la Conferencia de Berlín, que se llevó a cabo entre 1884 y 1885, en donde, en resumidas cuentas, el objetivo era lo que comenté: repartir los territorios africanos entre Francia, Gran Bretaña, Portugal, Bélgica y Alemania, por supuesto. El territorio africano se repartió entre estos grandes imperios o colonizadores, y no solo se apropiaron de las tierras en sí, sino también de las personas, los animales y los recursos que existían en estos países o nuevos países que habían delimitado sus nuevos dueños, o más bien patrones. Una de las excusas que utilizaban los colonizadores para apoderarse de los territorios africanos era que iban a ayudar a la gente africana, que los iban a desatrasar en aspectos técnicos, educativos, religiosos, y que por eso ellos estaban haciendo era una buena labor y justificaban todas sus acciones en África. Dos de los principales recursos que fueron más explotados por los europeos en el África fueron el marfil y el caucho. Hay documentaciones y testimonios acerca de la orden que dio Leopoldo II para cortar extremidades, manos o pies
de las personas que no alcanzaran a cumplir la cuota diaria o, bueno, no sé, mensual. Si una persona, ya fuera un adulto y un niño, no alcanzaba esa cuota de ese material que estaban explotando, les cortaban las manos o los pies. Algo muy similar ocurrió en América del Sur a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con las comunidades indígenas que vivían en el Amazonas, que fue un territorio en donde se explotó mucho el caucho. Esto se puede observar de una manera bastante cruda en la película colombiana El abrazo de la serpiente. Tintín en el Congo es ciertamente el cómic más controversial de Hergé por su contenido. De hecho, cambiaron unas cosas en unas reediciones. Entonces, en esta aventura, Tintín va al Congo, como su nombre lo indica. Pasan ahí varias cosas. Digamos, uno de los cambios que hicieron es que Tintín entra como a una escuela donde están unos niños aprendiendo, y en la versión original, en el tablero, dice algo así como Bélgica, nuestra madre patria, no sé, algo así todo colonialista. Y lo cambiaron por 2 más 2 es 4, creo, algo así de matemáticas, como que no tuviera nada controversial. Sin embargo, en la historia de Tintín en el Congo se puede ver claramente un pensamiento colonialista y como estas cosas, ideologías políticas permean en el arte, y por supuesto los cómics no se escapan de esto. Otra cosa que me llamó mucho la atención cuando lo leí la primera vez y lo sigo leyendo y me sigue pareciendo como, no sé, algo que es muy discutible, es que los habitantes del Congo, los negros africanos, que se supone que son brutos, son más animales que personas, bajo esa visión, nombran a Milú como rey y le ponen su coronita y lo llevan, como pues son tan tontos que nombran hasta un perro rey. Otra cosa que sucede es que Tintín mata discriminadamente un montón de animales sin ningún remordimiento, como unas gacelas, un chimpancé, algún simio, como que lo mata, no sé, le saca todos los adentros, no sé en qué momento, y se pone como un traje de mono para pasar desapercibido. La cacería de animales también es algo presente en el colonialismo, como nosotros nos apoderamos del territorio, pero también todo lo que está en él nos pertenece, pues no nos importa si se acaban, porque pues es un trofeo que nos merecemos por venir a este territorio. Otro cómic en el cual se puede visualizar fácilmente o bueno, identificar este pensamiento es en Tintín y el Templo del Sol, que es una aventura en la cual Tintín y sus compañeros recurrentes de aventura, el Capitán Haddock y el Profesor Tornasol, van a América del Sur, específicamente a Perú, y les pasa de todo. La cosa es que eventualmente unos indígenas, no recuerdo si dice específicamente quechuas, no sé, o hay un grupo indígena que Hergé se inventó, pero en este momento no recuerdo, los atrapan, los llevan a su templo, a su civilización que quedan en los adentros de los Andes, en fin, los condenan como a morir quemados. Curiosamente, bueno, Tintín esa mañana había leído su periódico como siempre, porque es un buen periodista, y pues decía que ese día iba a haber un eclipse total. Entonces Tintín ya los tienen amarrados ahí como para meterles candela y le dice a sus amigos como, todo bien, no se preocupen, que tengo esto bajo control. Entonces recuerda lo del eclipse y Tintín le dice al jefe de los indígenas como, oiga, su dios se va a poner bravo o algo así porque usted está haciendo esto y se va a manifestar. Bueno, ocurre el eclipse y todos los indígenas enloquecen y corren despavoridos porque creen que los dioses están enfadados con ellos porque los van a sacrificar, y esto es algo que suele pasar cuando se representan indígenas o grupos aborígenes en cómics, en series de televisión, películas, y es que también los pintan como unos seres inferiores, tontos o inocentes, o lo contrario, que son como unos salvajes. La cosa es que, o sea, está demostrado que muchos pueblos indígenas tenían conocimientos astronómicos, que habían estudiado las estrellas, tenían sus calendarios, o ya fueran solares o lunares, y estos fenómenos naturales no eran extraños a ellos. También es algo que me parece problemático. Es más, muchas de las ruinas que se encuentran de estas culturas americanas y bueno, en otras partes del mundo eran probablemente observatorios astronómicos. Es también bastante problemática esta representación en muchos medios. Eso está ligado, no sé, como el History Channel de repente se convirtió en un canal donde dice que todos son aliens, y está este meme del tipo ahí despeinado. Pero la cosa es como que los africanos no pudieron haber construido, los egipcios en específico, las pirámides, porque no tenían nuestros instrumentos de ingeniería o arquitectura. O sea, como que no lo haya hecho una persona blanca no quiere decir que sea imposible, como hay otras formas de hacer las cosas, solo que si nosotros no conocemos, entonces, no, pues esos indígenas no pudieron haber hecho eso, tuvo que ser un alien, porque esos manes son muy brutos y no son capaces de idear algo así. También es muy importante mencionar que Hergé no visitó ningún
uno de los territorios en los que Tintín iba a sus aventuras. Visitó algunos, pero ya como después de viejo, después de publicadas muchas historietas. La mayoría de dibujos los hacía basados en descripciones que le daban otras personas, fotografías y videos. Pues Hergé hacía sus cómics y su arte como lo hacían muchos artistas desde hace muchos siglos, basados en descripciones. A pesar de las imprecisiones que pudo haber cometido, logró muy bien también otras cosas, que fue, por ejemplo, en el Templo del Sol dibujar los Andes, la ropa de los indígenas del Perú y muchos detalles de este tipo como estético, que fue muy preciso en eso. Hay que recalcarlo y es una cosa que no se puede dejar a un lado, porque pues la intención del video también es como, bueno, miremos las cosas problemáticas, pero también exaltemos las cosas bonitas del trabajo de Hergé. Un ejemplo que me gusta mucho de este caso de personas en Europa dibujando, ilustrando, representando visualmente cosas en América es el ejemplo de los primeros mapas que hicieron los europeos de América del Sur. Esos mapas eran hechos muchas veces por personas que nunca vinieron a América, entonces eran basados en los testimonios que estaban entre realidad y ficción y fantasía de las personas que sí habían estado acá y volvían. Entonces hay unos casos muy particulares de mapas que, bueno, se encuentran en las edificaciones de América del Sur de las culturas nativas, pero se representan es como castillos medievales o con arquitectura medieval, pues porque la persona que hizo el mapa nunca había visto y probablemente nunca vio las estructuras arquitectónicas que existían en América del Sur. Pues uno solo puede dibujar, representar y hablar desde lo que uno conoce, desde nuestra realidad, nuestros puntos de vista. Otro ejemplo que me gusta mucho es el rinoceronte de Durero, que fue hecho durante principios del siglo XVI. Un artista alemán, si no estoy mal, también dibujó un rinoceronte basado en el testimonio de otra persona. Él no había visto este animal. Es curioso porque, no sé, una de las maneras en las que probablemente uno describiría un rinoceronte es que tiene un cuerpo como una armadura, que pareciera una armadura, y uno ve la imagen y pues es un rinoceronte literalmente con una armadura. Es algo muy curioso, pues que a mí me hace pensar mucho, pues más que, no sé, mi mundo es muy visual y es precisamente eso, como uno solo puede representar e imaginarse desde lo que uno conoce y sabe y ha presenciado. Algo muy similar ocurre con el trabajo de Hergé. Sus cómics, sus ilustraciones, la mayoría de ellas estuvieron basadas en descripciones que le daban otras personas o documentos que estaban mediados por el ojo y la opinión de otra persona. Entonces, por eso vemos como una ideología o una manera de pensamiento, bueno, en este caso colonialista o imperialista, racista, se ve permeada completamente en el trabajo de Hergé. La intención de este capítulo no es demonizar a Hergé y decir que hagamos boicot y que no leamos nada y que quememos los cómics de Hergé, sino dar una lectura crítica, hacer una lectura crítica de sus cómics, o al menos para mí el objetivo es dar mi opinión, mi visión como historiadora, no me puedo desprender de eso. Entonces es como, bueno, yo puedo apreciar un cómic por sus elementos estéticos o lo que sea, pero también hace falta una lectura crítica, es mirar el contenido y la razón de ser de por qué estos personajes están escritos de esta manera, estos de esta otra manera y por qué esto se representa visualmente así. Por supuesto, Hergé es un hijo de su época, como todos lo somos, y uno puede entender por qué él tenía estos pensamientos, por qué, bueno, le parecía correcto representar y, no sé, hacer ciertas libertades en sus cómics y en los personajes. Él era realista, apoyaba la corona, era como de una tendencia conservadora, en fin. Pero saber esto y entender el contexto de por qué piensa de esa manera no lo excusa. Creo que uno no debe excusar el racismo bajo ninguna circunstancia. Es decir, yo puedo entender por qué esta persona pensaba de esta manera, pero bueno, el racismo es una cosa que siempre ha existido, o al menos los prejuicios sobre las otras personas, pero también siempre ha existido la resistencia, las maneras de pensar alternativas y pues gente que dice como no, esto no puede ser así. Entonces, pues sí, el punto de nuevo no es como satanicemos a Hergé, sino bueno, entendamos en qué contexto está, pero también cuestionemos y pensemos críticamente acerca de este cómic. Creo que eso es lo bonito del arte en general, que una obra no solo significa lo que el autor quiere que signifique, sino nosotros los lectores o los espectadores también sacamos significados de acuerdo a nuestras subjetividades de las obras de los diferentes autores. También me parece importante comentar que los prejuicios pueden ser replicados de una manera muy fácil, se multiplican y viajan muy rápido, entonces es muy probable que estemos rodeados de esta información todo el tiempo, pero también es cierto que depende de uno seguir replicándolos o cuestionar esta supuestamente información que llega a nosotros. A propósito de los prejuicios de los que he hablado en los últimos momentos y a propósito de Bélgica, conozco un
testimonio de primera mano que me parece que ilustra muy bien esto de lo que estoy hablando y además está relacionado con Tintín, Bélgica, Colombia. A principios del siglo XX nuestro país empezó un proceso lento de industrialización, pero bueno, ahí iba. Hubo muchos proyectos que fueron importantes y otros que pudieron haber sido muy importantes. Un ejemplo de esto es la zona industrial que se pretendió hacer en San José de Suaita, un territorio en el departamento de Santander. Este proyecto del cual les estoy hablando, bueno, les voy a hablar, estuvo liderado por Lucas Caballero, un santandereano que venía pues de una familia muy pudiente económicamente. Lucas Caballero además fue general en la Guerra de los 1000 días del ejército liberal, tenían como un buen soporte económico, esto es importante pues porque si no, no hubiera podido iniciar este proyecto, y lo que él pretendía era hacer una gran zona industrial en San José de Suaita. Él y su familia ya tenían una fábrica de licores y una de chocolates, pero entonces lo que él pretendía era también hacer como un telar y bueno, volver esto como el punto clave de la economía colombiana. Aunque el proyecto arrancó y tuvo sus buenos momentos, nunca pudo llegar a ese límite, a esa cúspide que pretendían Caballero y sus asociados. Creo que si esto hubiera funcionado, la historia de Colombia sería muy diferente. Una forma de pensar en una historia, algo así como los What If de Marvel o los Elseworlds de DC. Siempre pienso todo con cómics y es como si esto hubiera seguido como lo tenían ellos planeado, todo sería muy diferente, probablemente para lo mejor, pero pues no, esto es lo que hay. Una de las materias primas de la región de Santander a principios del siglo pasado era el algodón, por lo tanto Caballero y sus asociados tenían allá una máquina que procesaba el algodón, como les decía, con la idea de crear un telar. Para que este telar funcionara era necesario crear una hidroeléctrica que produciera la energía para que las máquinas funcionaran, pero por supuesto eso era una empresa muy grande que necesitaba de una inversión económica muy grande. Lo que hicieron fue buscar aliados que pues les prestaran dinero y encontraron en los bancos franco-belgas ese apoyo económico que necesitaban. Entonces empezó la sociedad entre los Caballero y los bancos franco-belgas. La maquinaria que compraron para todo este complejo industrial era de segunda mano y era traída de Estados Unidos. Entonces ahora, por favor, quiero que se ubiquen mentalmente a principios del siglo XX, pensemos en los medios de transporte que habían o más bien los que no habían y las vías que no habían. Entonces traer la maquinaria desde América del Norte era toda una aventura increíble. Esas máquinas viajaban por todos los medios, como por barcos, por carretera, por trenes, lomo de mula, en fin, era una superaventura. Obviamente en el proceso tan dificultoso de traer las cosas desde una distancia tan grande y entre tantos medios de transporte, a veces habían cajas que se perdían, no sé, se caían al agua o lo que sea, no se podían completar las máquinas, es decir, como hasta los tornillos eran importados, entonces si faltaba una pequeña pieza, pues ya la máquina no funcionaba, era obsoleta. Entonces ese fue uno de los inconvenientes más grandes que se encontraron en montar esta gran zona industrial que como que nunca logró ser lo que tenía planeado. Entonces, recordando que los aliados comerciales de los Caballero eran un banco franco-belga, el banco en Bélgica hizo una especie de convocatoria para trabajadores que tuvieran conocimientos sobre electricidad, que quisieran ir a América del Sur a aventurarse a Colombia a trabajar en este gran proyecto industrial. Entonces es ahí cuando empieza como mi anécdota personal, y es que gracias a esto mi familia materna llegó a Colombia, es decir, mis bisabuelos, que les decíamos Pan y Moni respectivamente, llegaron a Colombia gracias a esa convocatoria. Mi abuelo Adolf, cuando vio ese anuncio, dijo, pues bueno, pues la situación acá no está muy bien que digamos, estamos en plena Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, no tenemos ni carbón para calentarnos, cayó una bomba en la casa, pues no tenemos nada que perder, aventurémonos a ir a ese nuevo país a ver pues cómo es la cosa. Cuando eso él tenía a su novia, mi bisabuela Moni, Pan y Moni son como los nombres cariñosos para decirles a ellos, y le dijo a ella como, yo me voy a ir un año allá, veo cómo es la cosa, si aguanta, si el trabajo no está mal, pues yo le aviso y usted viene acá y nos casamos y todo bien. Para mi bisabuelo fue una súper aventura llegar a América. Todo esto lo sé por mi abuelo, pues porque él me ha compartido muchos recuerdos y memorias muy interesantes de una aventura que no tiene que envidiarle a nada a las aventuras de Tintín. Y es que primero ellos venían en un barco, que era un barco carguero, pero tenía unos pocos espacios para personas que se pagaban y querían viajar. Primero llegaban a las islas del Caribe, luego atravesaban Colombia por el río Magdalena,
Magdalena, pero a veces el río Magdalena se secaba y solo podían llegar hasta un punto, tenían que montar a caballo, a mula. Bueno, es más, mi bisabuelo no sabía montar a caballo y él tuvo que practicar desde Europa para llegar acá, porque pues sí le dijeron eso, como allá pura mula o caballo. Y también se sorprendían mucho con los animales que veían acá, así como de películas y de fantasía, pensando América como los super cocodrilos gigantes o los insectos enormes. Entonces eso los sorprendía mucho a ellos. Bueno, pasó el año, mi bisabuelo se amañó bastante acá, el trabajo iba muy bien y le dijo a mi bisabuela como listo, venga para acá, nos casamos y empezamos nuestra vida acá. Pero entonces acá viene la anécdota de los prejuicios. Cuando mi bisabuela se decidió, listo, me voy a ir a Colombia a perseguir a mi novio, próximo esposo, le decían, ¿usted cómo se le ocurre irse allá si allá los indios se la van a comer? Como, o sea, todo el mundo sabe que allá son caníbales, usted no se puede ir allá porque se la van a terminar comiendo los indios. Esos prejuicios que podemos leer en Tintín son algo real, no es una cosa de película, sino eso en realidad sucedía y aún sucede en todas partes del mundo. A pesar de estos prejuicios y estas historias de terror que le contaban a mi bisabuela, ella prefirió venir acá y bueno, me voy detrás de mi futuro esposo y si él me dice que la cosa está bien, yo le creo y pues también voy y miro a ver si es verdad todo esto que me están diciendo. Bueno, al final se quedaron, su familia, todos quedamos acá en Santander, bueno, vinieron otros primos de mi bisabuelo, estamos regados por varias partes de Colombia, pero lo importante acá es que a pesar de esas historias y en un momento en que bueno, no había internet ni otras formas de corroborar esa información, decidió como comprobar por ella misma si era verdad o no esto. Entonces yo creo que lo crucial de este capítulo y de todo lo que he hablado hoy es que los cómics, como todos los medios que existen, todas las formas de representar lo que vemos, no se salvan de estar permeados por este tipo de ideologías y por eso debemos acercarnos a ellos, pues me parece a mí, no solo como una forma de entretenimiento, sino con una mirada crítica, como bueno, yo puedo disfrutar algo, pero también puedo identificar las cosas problemáticas y discutirlas. De nuevo, me parece importante como una obra de arte o una producción artística no solo tiene un significado el que el artista le da, sino el que el público le da. Por eso me parece tan importante como detenerme a hablar del trabajo de Hergé y de trabajos como El Templo del Sol y Tintín en el Congo. Bueno, creo que ya hablé suficiente sobre Tintín y creo que dije lo principal que quería decir acerca de la obra de este artista de cómic que disfruto mucho a pesar de todo lo que critiqué en este capítulo. Me encanta Tintín, vuelvo a decirlo, como miren estas figuritas que traje de Europa. Tengo que hacer un video del viaje a Europa y todos los cómics que traje. Suficiente. ¿Qué perspectiva tienen ustedes acerca del trabajo de Tintín? Dejen sus comentarios abajo, no olviden suscribirse al canal para que sepan cuando subimos los videos. Síganos en Instagram, en Facebook. Listo, a grabar el otro video. Ayuda, por favor. Con esto terminamos este video. Si te gustó el canal, dale like y comparte. Suscríbete en el botón rojo y activa la campanita para recibir notificaciones. En la descripción encontrarás los links de nuestras redes sociales. Comenta y dinos sobre qué quieres que hablemos en los próximos videos.